En el siguiente video nos adentraremos a conocer de manera más extensa lo que es la navegación loxodrómica, pero para ello es de vital importancia conocer primero qué es la navegación. La navegación es el arte y la ciencia de conducir una embarcación desde un punto de salida, denominado zarpado, a un punto de llegada de manera eficiente y responsable. La navegación loxodrómica se puede definir como la navegación en la que se mantiene el mismo rumbo, es decir, todos los meridianos se parten por el mismo ángulo. En la proyección Mercator, esta se puede representar como una recta. Este tipo de navegación suele ser muy útil para distancias no muy largas, menores a 600 millas náuticas. Esto debido a que ofrece la conveniencia de mantener un rumbo fijo, pero no es la que ofrece la menor distancia por navegar, por la que no es muy adecuada para navegaciones de grandes rutas. En caso de querer recorrer una mayor distancia, se tendrá que recurrir al método ortodrómico. Para llevar a cabo una navegación loxodrómica, podemos apoyarnos en tres métodos distintos, los cuales son el gráfico, analítico y el método por tablas, el cual se basa en un libro llamado Travers Tables. Dichos métodos los explicaremos más a fondo a continuación. El primer método que les vamos a explicar va a ser el método gráfico, el cual sirve para poder obtener un rumbo y una distancia por medio de una carta náutica. Hay diferentes instrumentos que se pueden utilizar para realizar este tipo de método, que son el compás de puntas, las escuadras graduadas y las reglas paralelas. A continuación procederé a explicar este método. Para poder trazar la distancia la cual tenemos entre el waypoint de salida y el waypoint de llegada, va a ser utilizando el compás de puntas, la cual la haremos de esta manera. Aquí, como pueden ver, la distancia nos dio 40 millas. En la carta van a decir 40 minutos, pero esto se debe a que una milla es un minuto porque la escala de la carta ya está compensada con las partes meridionales. Eso es para sacar la distancia. Ahora, para sacar el rumbo, nosotros utilizaremos las escuadras graduadas. Como pueden ver, en una escuadra hay una línea horizontal, la cual servirá para poner encima de la línea que ya tenemos en la carta. Y lo que haremos aquí es poder trasladar la escuadra que tenemos encima de la línea al meridiano que tengamos más cerca. El cual el rumbo medio de 35 grados. Esto es utilizando las escuadras. Ahora, para poder utilizar las reglas paralelas, vamos a hacer lo mismo. Pondremos un lado de la regla en línea con el rumbo que ya tenemos. Y lo que haremos es trazarlo a cualquiera de las rosas que tenemos, pero se recomienda que sea la más cercana para no tener tanta variación a la hora de tener el rumbo. Lo cual lo haremos de esta manera. Y de igual manera me dio de 35 grados el rumbo. Otra manera, utilizando las reglas paralelas, es utilizándolo de esta manera igual. Y dentro de la regla, aquí pueden ver que hay marcada una S. Esta S lo que haremos es llevarla al meridiano que tengamos más cerca. O sea, aquí. Y lo que pueden ver es que de la misma manera la regla está graduada. Y aquí me dio igualmente 35 grados el rumbo. El método analítico de la navegación loxodrómica nos sirve, al igual que el método gráfico y el método por tablas, para determinar el rumbo y la distancia entre un punto A de salida y un punto B de llegada, pero utilizando fórmulas. Dichas fórmulas las obtendremos al representar la derrota en un plano y formar un triángulo rectángulo. Dicho triángulo rectángulo estará conformado por la diferencia de longitud, la distancia y la diferencia de partes meridionales o la diferencia de latitud. La primera fórmula que utilizaremos nos servirá para calcular el rumbo. Tal fórmula será la de la tangente, debido a que la tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, para efectos de navegación, la tangente del rumbo será igual a la diferencia de longitud entre la diferencia de partes meridionales.
Utilizamos la diferencia de partes meridionales, ya que éstas compensan la distorsión que existe en los meridianos a medida que subimos en latitud. Dicha distorsión se presenta debido a que la esfera se ve representada en un plano. La siguiente fórmula a utilizar nos servirá para calcular la distancia. Para eso nos basaremos en la fórmula del coseno, ya que nos dice que el coseno del ángulo será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para efecto de navegación, el coseno del ángulo será igual a la diferencia de latitud sobre la distancia. Como es esta última la que queremos calcular, despejamos la fórmula y nos quedará: la distancia es igual a la diferencia de latitud sobre el coseno del rumbo. Utilizamos la diferencia de latitud y no la diferencia de partes meridionales debido a que el rumbo ya se ha visto compensado por estas últimas. Cabe mencionar que para el rumbo se tendrá en consideración el cuadrante en el que estemos navegando, debido a que en el primer cuadrante el valor que nos da el ángulo es el del rumbo, mientras que en el segundo cuadrante este valor se lo tendremos que restar a 180 grados, y en el tercer cuadrante a 180 grados se le tendrá que sumar el valor del ángulo. Y para el cuarto cuadrante, a 360 grados se le tendrá que restar el valor del ángulo obtenido. Y así podremos obtener el rumbo en el cual tendremos que navegar. Para explicar de la mejor manera el método analítico, procederé a hacerlo mediante un ejemplo. Para efectos de dicho ejemplo, consideraremos un punto A de salida de latitud 23 grados 2 minutos norte y longitud 105 grados 20 minutos al whisky, y un punto B de llegada de latitud 25 grados 2 minutos al norte y una longitud de 104 grados 50 minutos al whisky. Para dicho ejemplo, habré calculado previamente la diferencia de latitud entre el punto A y B, la diferencia de longitud entre el punto A y B, y la diferencia de partes meridionales entre estos dichos puntos. Para efectos de las fórmulas, tendremos las anteriormente mencionadas, donde el rumbo será igual a la tangente inversa de la diferencia de longitud sobre la diferencia de partes meridionales. Para poder calcularlo, simplemente sustituiremos los valores diferencia de longitud y el valor de la diferencia de partes meridionales en la fórmula. Realizamos el cálculo y nos da un resultado de 12.93 grados, los cuales estarán representados en el siguiente esquema por θ. Para efectos de calcular la distancia, tomaremos la siguiente fórmula, que es igual a la distancia, es igual a la diferencia de latitud sobre el coseno del rumbo anteriormente calculado. Igualmente sustituimos los valores de diferencia de latitud y del coseno del rumbo previamente calculado, y nos da una distancia de 123.12 millas, la cual es la distancia desde el punto A de salida hasta el punto B de llegada. El método de tablas se realiza a través de un libro llamado Traverse Table. Este libro nos ayuda a trazar un curso y además calcular la distancia, desde un punto A, que es nuestro punto de salida, hasta un punto B, que es el punto a donde queremos llegar. Las Traverse Tables las podemos encontrar en libros como este, el Northeast Nautical Tables. Para entrar a las Traverse Tables, necesitamos obtener nuestra latitud media, la cual se saca sumando la latitud de salida con la de llegada. El resultado se va a dividir entre 2. El número de grados, que es el resultado, se buscará entre las páginas. Cabe mencionar que si el resultado es mayor a 45 grados, se entra por la parte inferior de la página. Es importante darnos cuenta que el orden de las columnas cambia, ya que si entramos por arriba, la diferencia de latitud estará en la columna del medio, el apartamiento en la columna de la orilla derecha, mientras que entrando por abajo es en viceversa. Una vez entendido esto, ahora necesitamos la diferencia en longitud, la cual se obtiene con la resta de la longitud de salida con la de llegada. El resultado se buscará en la columna donde dice distancia, aunque esta pasa a ser la diferencia en longitud. Ya que está ubicado nuestro resultado, en la columna que sigue se nos dará el apartamiento. Y una vez teniendo el apartamiento, necesitaremos encontrar ahora la diferencia de latitud, la cual se obtiene restando la latitud de salida con la de llegada, expresada en minutos. El resultado de este lo tendremos que buscar en la columna de diferencia de latitud y tenemos que hacer que coincida con el apartamiento que obtuvimos anteriormente. En las filas que coincidan obtendremos la distancia en la columna izquierda de la orilla. Es vital mencionar que la diferencia de latitud y el apartamiento no siempre coinciden
con el resultado de nuestra latitud media. Entonces, en la página donde hayan coincidido la diferencia de latitud y el apartamiento es donde vamos a encontrar nuestro rumbo, ya sea por la parte de arriba o la parte inferior. Y esto también depende del cuadrante en el que estemos navegando. Como conclusión, le podemos decir que los 3 métodos explicados anteriormente en el presente video son de vital importancia y nos serán de gran ayuda, siempre y cuando se lleven de una manera eficaz cada uno de ellos. Tener un conocimiento de estos métodos nos ayudará a trabajar a bordo con las herramientas que se nos proveen, porque en algunas ocasiones se pueden presentar que tendremos materiales para trazar una ruta con un método en específico. Además, que como marinos mercantes es nuestra obligación desempeñarnos con excelencia, así como también tenemos la responsabilidad de aprender todo método.